Muy buenas tardes, queridas estudiantes, bienvenidas hasta la lección número 3. Acerca de necesidades educativas especiales, con una temática muy interesante. Vamos a hablar de dos discapacidades: discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. Hablamos primero que todo enfocándonos en la conceptualización que da la Organización Mundial de la Salud acerca de todo lo que tiene que ver directamente con reconocer las diferentes discapacidades y la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Ahí encontramos una tipología y hablamos que el Estado colombiano reconoce 9 tipos de discapacidades. Entre ellas encontramos trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual, auditiva, visual, sordoceguera, física, psicosocial, trastornos permanentes de la voz y el habla y la discapacidad sistémica. Hoy vamos a hablar de la discapacidad intelectual y de la discapacidad auditiva. Hablamos que la discapacidad intelectual se caracteriza por la presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y obviamente todo lo que tiene que ver con la conducta adaptiva, entendiendo todo lo que tiene que ver con las rutinas, con seguir instrucciones y en el difícil procesamiento de la comprensión de lo que se dice y de lo que se habla. Encontramos varias premisas acerca de la discapacidad intelectual, como nosotros podemos mirar en el aula de clase. Primero que todo, siempre comparar las habilidades de forma positiva a los estudiantes con la misma edad entre sus pares para así entender que tengan el mismo contexto, la misma parte cultural y poder mirar si hay ciertas o grandes diferencias. Entender que todo el proceso de evaluación y de las características de esta evaluación proceden entendiendo las diferentes habilidades que cada niño tiene. Porque tengan discapacidad no quiere decir que no tengan habilidades. Importante lo que les estoy diciendo, reconocer esas capacidades y esas potencialidades del estudiante y caracterizar a los estudiantes de discapacidad intelectual con la finalidad de identificar los requerimientos que nosotras como tal en el aula vamos a necesitar para dar el apoyo y la orientación al proceso pedagógico. Importante que esos procesos se deje como tal un procedimiento de cómo se está evaluando. Hablamos de las diferentes causas de este tipo de discapacidad y hablamos que encontramos que pueden ser cromosómicas, como es el síndrome de Down, es decir, el síndrome de Down entra en discapacidad intelectual, como encontramos infecciosas, tóxicas, etcétera, que pueden ser durante el embarazo o durante el proceso de parto. Hablamos de las características intelectuales de los estudiantes con discapacidad intelectual, hablamos de un proceso de razonamiento, de unas funciones ejecutivas, donde el proceso de razonamiento está toda la parte de clasificación, jerarquizar, organización, todo lo que es las jerarquías, el contexto y unas funciones ejecutivas que van más allá de la conducta adaptiva. Hablamos de las diferentes etapas que nosotros vamos a tener en cuenta, como es el nivel atencional, realización de tareas obviamente específicas, porque a ellos se les dificulta atender a más una fuente de estímulos y obviamente el proceso de información, el procesamiento de información va a una velocidad mucho más menor. Habilidades en cuanto a la comunicación del lenguaje, dificultades en el lenguaje expresivo y en el lenguaje comprensivo, es decir, hay que involucrar actividades que desarrollen experiencias cotidianas y el desarrollo obviamente del vocabulario. Y hablamos de un nivel de memoria que es importante entender que discapacidad intelectual maneja un grado de dificultad para poder retener la información. Hablamos de la memoria episódica y de la memoria semántica. La memoria episódica es la que es vivencial. Es directamente la que se recuerda porque lo viví, entonces puede ser alguna experiencia que haya causado un gran impacto y la memoria semántica es donde nosotros albergamos conceptos como puede ser la parte de estudio, tablas, bueno, cositas así como conceptos o contenidos temáticos.
Funciones obviamente ejecutivas con el fin de fortalecer las diferentes capacidades, necesidades en el apoyo pedagógico de los estudiantes, todo lo que es el fortalecimiento de la atención sostenida, obviamente las actividades que se pongan que sean importantes y sean directas, fortalecer la capacidad de los discursos orales con ellos, afianzar los intercambios orales y todo lo que tiene que ver con ese afianzamiento de esos intercambios, tener en cuenta las ideas, las opiniones y importantísimo que nosotros en esa parte pedagógica trabajemos con ellos mucho lo que tiene que ver con el fortalecimiento del desarrollo de las motricidades finas y gruesas y todo lo que son estrategias de memoria y de atención. Importantísimo que nosotros evidenciemos con ellos todo lo que tiene que ver con las habilidades prácticas y las habilidades instrumentales para la vida. Es importante que nosotros entendamos que cualquier estudiante con o sin discapacidad es para nosotros importante porque lo que queremos es que sean seres útiles para la sociedad. En las habilidades prácticas encontramos ya lo que va más acerca de la rutina. Aprender a asearse, alimentarse, vestirse, arreglarse, todo desde su criterio y obviamente entendiendo la condición en que lo pueden hacer. Y habilidades instrumentales, dependiendo obviamente de qué tan grave sea la discapacidad o de la autonomía que ya hayan llegado a desarrollar, pues obviamente situaciones que no impliquen riesgo, como puede ser el limpiar habitación, tender cama, ordenar sus útiles, la useta, el manejo de la plata y si se puede, obviamente que no implique un tipo de riesgo, cocinar. Obviamente la conducta activa hay que trabajar todo lo que demanda las partes del sistema educativo formal, impulsar todo lo que tiene que ver con la autonomía, la autoeficacia, el autocuidado, valores, obviamente todo lo que tiene que ver con afianzar en este nuevo mundo tecnológico, que ellos puedan manejar un celular, que puedan por lo menos memorizar un número de teléfono para evitar cualquier zona de riesgo. Eso en todo lo que tiene que ver directamente con la discapacidad intelectual. Para las necesidades de apoyo y intervención educativa con la población de discapacidad auditiva, vamos a empezar hablando que aquí ya vamos a hablar de unas discapacidades a las cuales se agrupan como las discapacidades sensoriales, es decir, las que tienen alguna afecto o un afecto no, sino un limitante en los sentidos, por eso son sensoriales. Vamos a empezar con discapacidad auditiva, que es donde vamos a entender que siempre se han desbordado dos tipos de enfoque, tanto la parte audiológica como la parte sociocultural, y es importante entender que la discapacidad auditiva puede generar o la pérdida total del audio, como puede haber ciertos grados de pérdida auditiva. Entonces es importante que no todas las personas que nosotros hablemos de discapacidad auditiva es que definitivamente no escuchen. Hay que mirar en qué nivel se encuentran. Hay que entender también que aquí con la población de discapacidad auditiva hay que tener de pronto cuidado si estas personas, las que tienen una baja audición, tienen algún tipo de herramienta. Ahora, desde la parte sociocultural y antropológica, hablamos de la persona sorda que se tiene que caracterizar por el uso de la lengua de señas. Entonces, es importante que también este uso de la lengua de señas ha ido de la mano con avances tecnológicos en lo que les estoy diciendo. Personas que pueden potenciar sus capacidades comunicativas a través de audífonos, a través de implantes cocleares o lo que se hace actualmente en la parte de inclusión, que es, por ejemplo, una persona en el televisor que va haciendo el proceso de lengua de señas. Vamos a hablar de que la discapacidad auditiva maneja la lengua de señas y que es la lengua natural de la comunidad sorda, su lengua su primera lengua. No podemos hablar que una persona que es sorda tiene que aprender el español, pues porque obviamente el español oral, porque obviamente no es su lengua natural. Entonces, la lengua de señas es importante entender la configuración, la posición de las manos, el espacio donde se está trabajando y sobre todo la gestualización, que es por el medio donde ellos nos van a poder entender ciertas expresiones que no podemos obviamente transmitir de forma verbal. Hablamos de la caracterización de las personas sordas en tres: personas bilingües, semilingües y monolingües. Bilingües, aquellas que manejan lengua de señas y español oral y escrito. Personas sordas semilingües, que son las que no han desarrollado ninguna de las dos, ni lengua de señas ni español oral escrito, ya sean por condiciones sociales o culturales.
y personas sordomonolingües que son completamente a una sola lengua de señas o lengua oral. También es una gran mentira que las personas que no escuchan saben leer los labios. Obviamente, a nivel educativo, requerimientos específicos, caracterizar las posibilidades de comunicativas del estudiante, mirar si tiene dominio de ambas lenguas, sea español oral o sea lengua de señas, desarrollar habilidades lingüísticas y llegado el caso de que el hijo, la persona sorda, sea hijo de padres oyentes, pues hay que y tratar de que la familia también maneje la lengua de señas. Obviamente en el aula nosotros podemos solicitar una persona que reconozca como tal o que no reconozca como tal esta parte de lengua de señas porque la mayoría no conocemos muy bien este lenguaje o no se conoce este lenguaje. El aborde pedagógico, obviamente, desde el respeto, de reconocer la identidad, de generar los diferentes procesos pedagógicos con los que yo voy a trabajar y voy a hacer la construcción del conocimiento y crear condiciones lingüísticas para lograr el pleno desarrollo de mi estudiante sordo. Procesos, obviamente, de facilitación para el acceso, todo lo que les digo, la parte visual, gestual, que nosotros podamos trabajar con ellos y obviamente entender que los estudiantes sordos tienen un referente visual y experiencias multisensoriales o kinésticas, es decir, corporales. O sea, ellos al perder un sentido desarrollan más otros. En este caso, la parte del tacto, la parte corporal y la parte visual. Entonces, idea es las estrategias multisensoriales que yo pueda trabajar con mi estudiante. Procesos de adquisición y de habilidades para la lectura y la escritura del español. Se tiene que tener en cuenta que los sordos requieren espacios específicos y para eso encontramos 4 tipos que se han venido trabajando a lo largo de la historia. Comunicativo, textual, interactivo y descendente. Cada uno de ellos pretende o propone un proceso de lectura a través de partes narrativas y que sea muy de la estructura aparte de los discursos y que respete todo lo que tiene que ver con la edad temprana. Sin embargo, en cada uno de estos ninguno menciona la lengua de señas como la predominante para trabajar directamente con ellos. Signos de alerta que yo como docente debo tener en cuenta con mi estudiante. Si de pronto en casa no se han dado cuenta que hay un problema a nivel auditivo y que puede ser por baja audición o por ejemplo que alguno de los dos oídos tenga la pérdida auditiva total. Entonces los niños tienden a mirar detenidamente a la persona que les está hablando y logran, digamos que la cabeza la ladean mucho o colocan la oreja de frente hacia donde está, digamos, el sonido. Solicitan varias veces lo que se les repite y no se reaccionan o ellos no reaccionan ante algún golpe o estruendo de la forma en que los demás lo harían. Entonces, eso es importante. Ignoran a las personas que les hablan por detrás o al lado. Tiene problemas en la parte, obviamente, de la información visual en la gesticulación y en diferenciar sonidos lingüísticos o palabras que son muy parecidas o que cambian la letra o que no tienen una notación importante en el cambio. Entonces puede ser rata, lata. Entonces hay una dificultad para diferenciar estos dos sonidos distintos, pierden información importante y no consiguen enterarse de todo lo que se dice cuando se les habla de frente. Obviamente evitan participar con sus demás compañeros o son personas que definitivamente no se integran. ¿Listo? Hasta aquí lo trabajado el día de hoy, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva. Gracias, feliz día.